Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual vamos a platicar con nuestros invitados de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido delineando, perfilando en materia de observancia de reglas del procedimiento legislativo. Este debate, que es un debate presente en la realidad jurídica y política nacional, en el cual pues se preguntan algunas personas sobre la relación entre los órganos jurisdiccionales y los órganos legislativos frente a decisiones tomadas en el curso de procedimientos de creación normativa, como son, por supuesto, las leyes. Para entender este tema y para que nos ayude a su mejor comprensión, le doy la bienvenida al programa especial a Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. Guadalupe, gracias por estar aquí, muy amable. Gracias a ustedes, Miguel. Es un gusto para mí. Y para nosotros más. Muy amable. Y también le doy la bienvenida a este programa especial a Alfredo Narváez Medésigo. Alfredo, qué gusto recibirte. Muchas gracias, Miguel. Gracias por estar aquí. Gracias. Alfredo, es importante en un Estado democrático, en una democracia constitucional, que los procedimientos legislativos estén regulados, que haya una normatividad jurídica que impere en la tramitación de lo que es una iniciativa de ley, etcétera. ¿Le ves un sentido a esto o no? Desde luego, yo te diría, sin eso no puedes llamarle un sistema democrático. ¿Por qué? Porque, pues como es bien sabido, la democracia no es solamente el voto de la mayoría y que aplaste cualquier otro tipo de disidencia porque tienen mayoría. El hecho es que en un sistema democrático de lo que se trata es de que sí, tomamos ciertas reglas por mayoría, pero bajo un entramado constitucional que nos define cómo sí es válido tomar esas reglas por mayoría. De lo contrario, lo que sucede es que las mayorías pueden vulnerar derechos y, escudándose en cualquier otro tipo de cuestiones, no respetar las reglas que se fijan para el proceso legislativo. La Constitución, de hecho, tiene reglas para el proceso legislativo porque anticipa un régimen democrático en el que es mayoría hoy puede ser minoría mañana. Y entonces necesitamos someter las discusiones a ciertos procedimientos que nos garanticen, ¿sí?, que se va a escuchar la opinión de todos, porque solamente una decisión bajo esas condiciones tiene legitimidad democrática. No nada más porque todos decimos sí, va, podemos resolver lo que queramos. La Constitución tiene reglas sustantivas, desde luego, pero también tiene muchas reglas de procedimiento. Que al final el procedimiento también contribuye a definir cuándo un régimen es democrático. Completamente. O sea, van de la mano, ¿no? Completamente. Lo sustantivo y lo procesal. No puedes decir que lo sustantivo es derecho si no respetó el procedimiento. Es más, yo te diría, muchas veces cuando estudiamos derecho nosotros, nos dicen, hay dos criterios para saber que una norma pertenece a un orden jurídico. Es que haya seguido el procedimiento establecido por la norma superior y, claro, después que sea compatible en lo sustancial con las normas que tiene la Constitución. Pero no hay jerarquía. En principio no hay jerarquía de una cuestión sobre otra. Ni se excluyen tampoco. No, claro que no, no son excluyentes. Son distintos tipos de reglas constitucionales que están obligadas a seguir los órganos legislativos del país. No solo el Congreso de la Unión, también todos los congresos de las entidades federativas. Sobre lo cual hay bastantes precedentes. Muchísimos precedentes. Ahorita te voy a preguntar sobre algunos de ellos. Guadalupe, a ver, Alfredo está poniendo una característica de la regulación de procedimiento legislativo que me parece que nos da la llave de entrada para comprender verdaderamente el tema del programa, que es, Alfredo dice, bueno, es que la Constitución establece las reglas. Y perdón por esta pregunta tan obvia, Guadalupe, pero te la tengo que formular en estos términos. Pero esa Constitución, en lo que Alfredo ahorita acaba de definir como lo procesal de la creación normativa, pues se tiene que observar por el propio Congreso de la Unión y por los parlamentos locales, ¿cierto o no? Digo, podría parecer muy obvia la pregunta, pero te la tengo que formular porque sí he escuchado ciertas confusiones al respecto. Claro, claro. Hay algo muy importante que dijo Alfredo, ¿no? Un Estado democrático de derecho no es simplemente ejercer el derecho al voto y elegir a nuestras autoridades.
Un Estado democrático de derecho es respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Esto nos lleva a un tema, y creo que a ti te gusta mucho esta frase del debido proceso. Esto nos lleva, Algo, ¿verdad? algo, debe haber algo. Esto nos lleva a pensar en un debido proceso en el terreno legislativo. Tiene que existir estas reglas, este respeto a la Constitución, si lo llevamos a nivel federal, este respeto a la ley orgánica del Congreso de la Unión, este respeto a los reglamentos que rige la función de cada una de nuestras cámaras para que podamos hablar de esta obligación de la que tú mencionas. Oye, ¿están obligados a observar la Constitución? Todas las autoridades, todos los mexicanos, todo el Estado mexicano está obligado a observar la Constitución. Si no respetamos, si no partimos de la base del respeto a nuestro orden constitucional, no hay seguridad jurídica, no hay debido proceso, no hay Estado, simple y sencillamente no hay Estado de Derecho. Aunque la pregunta, como bien dices, parece obvia, hoy están obligadas nuestras autoridades legislativas, todas aquellas que intervienen en el procedimiento legislativo, porque no solamente estamos hablando de legisladores. Hay quien tiene la facultad de presentar iniciativas que está obligado a respetar los tiempos que marca la Constitución a nivel federal, los tiempos que marcan las constituciones locales, las legislaciones que de esto derivan. Todos estos sujetos o personajes o autoridades facultadas para participar o ser parte en un procedimiento legislativo están obligadas a observar la Constitución. De otra forma, no tendríamos seguridad jurídica y nuestro Estado de Derecho sería completamente endeble, porque no tendría ningún sentido que yo hubiese ganado las urnas si, llegando a las urnas, hago a un lado lo que me permitió llegar. ¿Y qué me permitió llegar? Lo que ordena la Constitución y lo que ordenan las leyes ordinarias. Entonces, es fundamental para que no perdamos de vista el Estado que nos hemos dado. ¿Qué es eso? Un Estado democrático de derecho. Oye, en este sentido, Alfredo, un Estado democrático de derecho se construye sobre la base de la deliberación. ¿Qué quiero decir con esto? Parto de la idea de que nadie tiene en un Estado democrático verdades absolutas. Nadie. La lógica del Estado democrático de derecho es una lógica de equilibrios, de pesos, de contrapesos. Lo sabemos porque pues, ha sido la historia del constitucionalismo contemporáneo, moderno. Y en ese sentido te quiero plantear y te quiero pedir un comentario, si fueras tan amable, Alfredo, para que nos ayudes a entender qué aporta la deliberación al carácter democrático del Estado. ¿Por qué de repente decías tú mismo, bueno, es que hay que escuchar las minorías? Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Si son minorías. Y tú también decías, bueno, pero la minoría de hoy a lo mejor es la mayoría de mañana. ¿Pero por qué hay que escucharlas en la creación de normas de rango legislativo? Bueno, yo te diría que hay una razón jurídica, que es la Constitución reconoce el derecho de las minorías a participar. El principio de liberación democrática, que está plasmado en la Constitución. ¿Tiene fuente constitucional? Tiene fuente constitucional. Bueno. Entonces, y ahí se dice que se respetarán a todos los grupos parlamentarios, y esto ya es más implícito, pero implica que uno tiene derecho como legislador, por ejemplo, a decir, a conocer lo que va a votar, a decir su opinión respecto de lo que va a votar, ¿sí? Y otra vertiente que luego no es quizá el tema, pero también a no ser reconvenido nunca por lo que dices como legislador, ¿no? Plena libertad. Y esto viene a cuento porque está la obligación, pero la Constitución asume que la democracia, ¿sí?, como tú decías antes, no es de verdades absolutas, es de verdades construidas. ¿Con qué? Con debate y deliberación democrática. Entonces, un grupo parlamentario puede tener una postura respecto de algo y sobre ese mismo algo otro grupo parlamentario otra postura distinta. La mejor solución es que lo puedan decir las dos partes, discutir ventajas, desventajas, consecuencias, y después, pues sí, se tomará una decisión mayoritaria, porque es la manera en que Sí, ya funciona, ya ¿no? en el conteo de la votación.
en el conteo de la votación, Pero la votación es una etapa final. finalísima, donde tuvieron conocimiento de lo discutido y donde las minorías tienen ese derecho a conocer y a participar, igual que las mayorías. O sea, las etapas previas, los derechos son iguales para quien sostiene una postura y para quien sostiene otra. Y ya al final votaremos, pero se nos escuchará. Ese es, yo creo que el producto de ese debate es lo que realmente puede llamarse democrático. Es hasta un control de calidad. Sin eso no habría democracia. Yo creo que sin eso no hay democracia, porque es una simulación. Bueno, pero puede llegar alguien a imponerte un criterio y decir, a ver, lo tienes que o lo acatas. Claro, Oye, pero yo quiero decirte que está equivocado por eso. No, a ver, perdón. Pero entonces, ¿dónde queda la representación política también de esas minorías? desde luego, desde luego. O sea, no, claro, y además, bueno, tenemos un sistema mixto. O sea, tenemos Sí, nosotros sí. legisladores de mayoría relativa, que sí son los que yo gané mi distrito porque soy el que tuve más votos, pero también tenemos representación minoritaria. Tenemos un esquema de representación proporcional. De hecho, en el Senado, un poquito todavía distinto, porque primera minoría, ¿no? Y entonces ningún órgano en México de los legislativos se rige por el principio de mayoría absoluta, ¿no? Sí. Tenemos de las dos porque creemos que el producto de esa representación plural nos va a dar mejores leyes. Oye, pero además porque ese pluralismo en lo parlamentario refleja un pluralismo en lo social y en lo político, ¿no? Así es. Desde luego. Así es. O sea, no es una construcción, parecería de pronto alguien, a lo mejor escuchándonos, dice, bueno, pero pues eso fue porque alguien así lo decidió, porque así lo pusieron, pero en realidad es la traducción en votos y en escaños de lo que fue una previa decisión social y política de ciudadanas y ciudadanos libres. Completamente. Sí, Guadalupe. yo sí ahí agregaría lo que dice Alfredo y lo que dices tú, yo agregaría y lo vería de esta forma, ¿no? Combinado. Finalmente todas las sociedades son plurales. Sí. Cuando, Oye, venturosamente. afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Todas las sociedades son plurales. ¿Qué hacen en una cámara, en un congreso? Hacen labor política. Cuando todas esas voces mayoritarias, minoritarias, como queramos llamarle, aportan, enriqueces tu producto legislativo, porque escuchaste a todos. Y si sucede, como tú dices, que llega un grupo, impone de manera categórica porque cree tener el derecho por el simple hecho de ser una mayoría, anulas a esas minorías parlamentarias que son fundamentales porque reflejan a un sector de la sociedad que tienen que escuchar, que tienen que ser escuchados, pero que además aportan a este debate legislativo y a ese producto legislativo. Cuando tú los anulas, no haces política. Y los congresos son eminentemente políticos. O al menos no política democrática. Sí, no política. Podría ser propio de un estado autoritario o de una dictadura. Pero es lo que yo me temo que falta en algunas latitudes, ¿no? Correcto. El verdadero oficio político que tenga raíces democráticas. Sentarme a dialogar con todos los grupos parlamentarios, eso, sentarme a negociar, porque así se hace, sentarme a negociar qué quiero aportar de ese rubro o de ese espacio de la sociedad que yo finalmente represento. Y como dice Alfredo, y al final se votará y se verá quién tiene más votos. Claro, claro. Pero ya los escuchaste. Oye, a ver, Guadalupe, decía Alfredo algo muy importante. A ver, el tema de poder conocer lo que se va a votar. Lo mencionaste. Sí. ¿Qué implica esto en términos del trámite parlamentario? Porque de pronto, pues sí, pensaría uno que esta prisa, esta abreviatura de los plazos, etcétera, pues no permite, y yo se los planteo así con todas sus letras, incluso en personas que pudieran tener una cierta formación académica que no necesariamente corresponde a lo que son nuestros legisladores de carne y hueso, pero pensando incluso en alguien que tenga formación universitaria, de posgrado, etcétera, no está fácil leer 15 cuantas páginas en unas cuantas horas, entenderlo, procesarlo, analizarlo y forjarse un criterio a efecto de emitir un voto fundamentado, ¿no? Cuéntanos Esto eso. yo pienso que es toral en la producción legislativa. Un legislador
por más experimentado, como bien dices tú, puede tener cierta formación profesional para saber perfectamente qué es lo que va a votar, cómo lo va a procesar, cómo lo va a votar, cómo lo va a expresar. Es fundamental el conocimiento y por eso existen reglas en la ley orgánica, en los reglamentos, por ejemplo, a nivel federal, en el reglamento de Cámara de Diputados, reglamento de la Cámara de Senadores, también en el ámbito local, pueden ser leyes orgánicas de congresos o también reglamentos que fijan reglas específicas para que nuestros legisladores tengan eso, conocimiento pleno de lo que van a discutir y de lo que en su momento van a aprobar. El conocimiento entonces es fundamental. Yo puedo, como legisladora, como presidente de la República, como gobernador, presentar una iniciativa, se turna una comisión para la redacción de un dictamen elaborado por un grupo de legisladores que se van a dar el tiempo de analizar lo que se está proponiendo, de modificarlo probablemente, de suprimir, de agregar, de perfeccionarlo en este trabajo tan importante que es la etapa de dictamen legislativo. Este documento se distribuye entre todos los legisladores, pero con cierto tiempo, con cierta anticipación, y por lo mismo también se fijan plazos para que en una sesión, con una fecha concreta, ellos tengan fecha cierta de lo que van a discutir y cuándo lo van a discutir. Cuando yo anulo estas reglas de procedimiento que son fundamentales, porque son las que me dan tiempo para documentarme, yo para llegar al pleno del Congreso tengo que documentarme. Si quiero ver con seriedad mi trabajo de legislador, tengo que saber qué voy a votar. Porque si no vemos, ahí recupero una expresión de Alfredo. Entonces, si en ausencia de esto se cae en una simulación. Pues sí, pues. Entonces, ¿el voto está fundamentado en qué? Si ni siquiera pudiste conocer. En nada, y eso es lamentable. Entonces, ¿pero qué se impone? ¿Una disciplina de grupo? ¿Una lealtad política? Si tienes congresos con una mayoría aplastante, es esa mayoría la que se impone. Hay procedimientos, claro, donde como lo hemos llamado nosotros, como lo llama la Corte, de trámite urgente. Claro. Es cierto, hay procedimientos que pueden obviar estas reglas, estas etapas concretas, con fechas ciertas, con espacios necesarios para que tengan conocimiento de lo que van a salir a votar, pero también hay un procedimiento breve que es urgente, solamente que es un procedimiento excepcional. La propia palabra urgente me da ese carácter, es excepcional. Yo puedo acudir a él de muy pocas maneras o en muy pocas ocasiones. ¿Por qué? Porque tiene que haber una situación, un hecho que justifique completamente que yo omita un dictamen, que yo distribuya la iniciativa, que les dé 24 horas para que la conozcan y en su caso para que la voten. Oye, y en ese supuesto yo me imagino, Guadalupe, a ver, coméntanos. Yo me imagino que debe haber una justificación igualmente puntual. Es decir, no nada más que digan, no, pues es que esto me urge. No, están obligados, y vamos a ponerte el ejemplo de lo que sucedió con la reforma electoral a nivel federal. La justificación para obviar estos trámites que están perfectamente regulados en ley desde Constitución, artículos 71 y 72, ley orgánica del Congreso y reglamentos de cada una de las cámaras. Es cierto, hay disposiciones que permiten este trámite urgente. Utilizan la palabra urgente, ¿sí? La Corte ya lo ha interpretado porque sí ha habido, lamentablemente, hay más de 30 precedentes. Yo creo que nos quedamos cortos, ¿verdad? No son 30, son más de 30 precedentes, donde la Corte se ha asomado a este aspecto del uso de la urgencia en un procedimiento legislativo. ¿Y qué ocurre? Están obligados, porque la propia palabra, el uso del término urgente, me obliga a explicar por qué es urgente. Es decir, a introducir una motivación que justifique por qué voy a obviar todos estos trámites que me coloca en cierto riesgo de falta de conocimiento de mis legisladores para aprobar una ley. Bueno, para que yo haga eso, porque sí lo puedo hacer, tengo que expresar una motivación que sea lógica, razonada, suficiente, que justifique mi actuar y que le anteceda una circunstancia, un hecho que me permita precisamente hacer uso de ese instrumento tan extraordinario. Vamos a pensar en lo que acabamos de vivir todo el mundo, COVID.
que hubiese la necesidad de legislar de manera urgente un tema de salud. Ahí está completamente justificada la urgencia. La motivas, la explicas, pero si no tienes una circunstancia de esa naturaleza y simplemente dices, ¿por qué es urgente? A mí me urge, Me urge. me urge. Hago uso de lo que ordena el artículo Oye, 82 del ¿por qué reglamento. te urge? Porque tengo prisa. Me urge. Pues, Para mí es trámite urgente y lo aceptas. Sí, de ahí la importancia de los criterios de la Corte que exigen esta obligación. Oye, sí, está muy bien tu facultad, solo que motívala. bueno, que también es propio de cualquier acto de autoridad. Todo No estamos acto- hablando, todo es, Nadie está exento. nadie está exento. Nadie está ¿no? exento. Porque no, es decir, no tenemos que tomar, Guadalupe, tu comentario como si fuera algo, oye, haz un esfuerzo sobrehumano. No, La motivación forma parte de los deberes de actuación de la autoridad en lo cotidiano. y tiene lógica, ¿no? Incluso yo te diría que la Corte es sumamente deferente con las razones que dan. O sea, creo que también ha habido un poco de confusión, porque una cosa es que tengas la obligación de motivar y otra cosa es que la Corte se ponga a revisar si esas razones efectivamente están dadas o no. Tenemos una jurisprudencia que dice lo que dice Guadalupe, que hay que establecer en la motivación se tienen que desprender hechos que ameriten la urgencia, una motivación, una relación medio-fin, y que la dispensa del trámite se evidencie necesaria para resolver el problema. Pero la Corte, sobre todo en los últimos años, ha reconocido expresamente, y te recuerdo simplemente el caso de la prórroga de mandato del gobernador de Baja California. Ahí se dijo, a ver, yo no voy a juzgar si las razones que me estás dando efectivamente se actualizan o no se Que, actualizan. por cierto, yo creo que sí se podría. Digo, lo digo Claro. a título personal. Sí, lo sin digo a duda. título personal. O sea, Pero lo que es un hecho, porque tampoco cualquier razón. claro, pero lo que es un hecho es que la Corte sí ha mostrado deferencia. Gradualmente ha dicho, ok, a ver, ya no me voy a meter tanto en yo juzgar tus razones porque tú eres el legislador y tú sabes si algo te urge, pero motívalo. Sí. Yo no me voy a meter demasiado, pero me puedo meter. Yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí. Pero bueno, pero ahí está la Entonces, y la Corte ha dicho eso, pero es consistente en que tienes que decir algo. Y tiene más de 30 precedentes donde no se dice nada, pues perdón, pero estás obligado constitucionalmente. ¿Por qué? Porque las dispensas de trámite se utilizan a veces para privar a las minorías de sus dos derechos. Y la Corte dijo, la deliberación democrática es pilar de todo proceso legislativo bajo el marco constitucional. Oye, Alfredo, mira, tanto Guadalupe como tú ahorita hablaban de pues más de 30 precedentes, etcétera. Es muy importante que quienes los están escuchando sepan que este no es un criterio reciente. Es decir, si nosotros partimos, ya ustedes lo explicaron, de que hay un marco constitucional en primer lugar, que de ese marco constitucional derivan tanto leyes que regulan la actuación parlamentaria como incluso reglamentos de cada una de las cámaras que tienen conexión con ese marco constitucional que ya ustedes mencionaron, y por tanto la naturaleza de un control de constitucionalidad consiste en salvaguardar la aplicación de ese marco jurídico. Pero no de ahorita. ¿A qué año nos podemos remontar? ¿Esto cuánto tendrá? Yo diría al menos de 2005, ¿no? 2005 son. Estamos hablando casi 20 años, Sí. o 18 años. Casi, sí, Sí. sí. Sí, los criterios Relevantes que incluso citamos en estos últimos precedentes datan de 2005. A ver, Se 18 considera- años, más de 30 precedentes, estamos, Sí. y muchos a nivel local, me imagino. La gran La mayoría gran son a nivel local. mayoría A nivel federal Pero tenemos tenemos a nivel cuatro. también a tenemos nivel federal. Cuatro interesantes a nivel federal. Cuatro interesantes a nivel Y federal. me imagino que la Corte en estos precedentes, y porque 18 años, pues realmente sí te da tiempo de pensar muy bien las cosas, de ir, digamos, puliendo ciertos aspectos, ya configura un cuerpo de doctrina jurisprudencial, pues más o menos homogéneo. Sí, me imagino. claro. A ver, Hay homogeneidad, coméntanos pero eso. también hay, a ver, una cosa que igual y no ha quedado tan clara por lo que he leído en la opinión pública,
es que la Corte analiza cada caso concreto. La Corte reconoce que hay situaciones distintas y que los procesos legislativos pueden tener un diferente contexto. Entonces, como decía Guadalupe, tenemos una emergencia de COVID, pues quizás hay que legislar algo rápido porque hay que hacer frente a este problema de inmediato. Ok, entonces, lo que quiero decir es que no cualquier violación, conforme a los precedentes, va a desembocar en la invalidez del proceso legislativo. La jurisprudencia de la Corte es muy clara en el sentido de que vamos a ver cada caso concreto, ¿sí? Tenemos que ver si se acreditan las violaciones y después ver si esas violaciones, en el caso concreto, tienen una cosa que se llama potencial invalidante o potencial invalidatorio. ¿Por qué? Porque a veces no hubo publicidad de algo, ¿no? No se publicó o no se cumplió la regla del reglamento de cierta cámara que dice que tienes que publicar lo discutido antes de las 10 de la noche del día anterior. Pero hay una gran diferencia entre si es un documento, como tú decías, de 500 artículos o es una reforma o un artículo transitorio que pues todos podemos conocer en ese momento. Evidentemente no vas a volarte toda una reforma si se trata de un solo artículo. La Corte reconoce que la Constitución le da libertad configurativa a los congresos para determinar cómo van a tramitar los asuntos que ellos voten. Esto incluso, yo te diría, históricamente, la Constitución ha tenido reformas que le dan incluso más margen a los órganos legislativos. Antes, la Constitución decía, esas pasarán desde luego a comisiones, ¿no? Las que vienen del presidente pasarán a comisión. No, ya no. Ya ahora lo remites a respetar los reglamentos y la ley del Congreso, que dicho sea de paso, la ley del Congreso no puede ser vetada por el Ejecutivo, ¿no? Entonces no se puede meter el presidente a decirle cómo al Congreso. Ellos en ese sentido se dan su marco jurídico. Correctamente, ellos votaron esos reglamentos. ¿No? Y además la ley que no puede ser objeto de observaciones por el presidente. Y entonces en esas reglas, claro, hay cuestiones de publica antes, anúncialas, mételas a la orden del día, sí. Pero cuando no cumples esas reglas, no necesariamente te va a llevar a la invalidez de toda la reforma, porque depende en cada caso si eso realmente impidió la deliberación democrática o no. Entonces tenemos por un lado elementos normativos de, a ver, ¿cumples las reglas del reglamento? Sí o no, pero también tenemos otra parte de más de elementos fácticos. De, oye, ¿qué tan larga era la iniciativa? Bueno, pero es de alta complejidad. Pero eso permite que el control constitucional observe las especificidades de cada trámite parlamentario. De acuerdo. O sea, no hay una jurisprudencia que te ponga una camisa de fuerza que te sujete, sino que... Al contrario, la jurisprudencia dice tienes que ver las particularidades del caso. Que también es una referencia en abono a la pues cancha grande, lo que pone en términos deportivos, sí, que la Corte le da al legislador. De acuerdo. O sea, es consecuencia de esa deferencia de la que tú que mencionabas. Pero esas reglas se las ponen ellos mismos, pues en principio deben respetarlas, ¿no? En principio y hasta el final. Déjame, Guadalupe, hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados de la observancia de las reglas del procedimiento legislativo y del control de constitucionalidad que debe llevar a cabo un tribunal constitucional cuando estas reglas no son observadas. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados del control de constitucionalidad sobre procesos legislativos y de la observancia que de los mandatos de la Carta Magna se tiene que hacer por parte de nuestros representantes populares. Guadalupe de la Paz Varela, decía Alfredo Narváez, bueno, ¿qué trámites hay que observar? ¿Cuáles trascienden? ¿Cuáles no trascienden? Pero al final, en la lógica de asegurar la deliberación efectiva y real y no de caer en ejercicios de simulación del voto, porque no hubo deliberación, pero tampoco se puede conocer el contenido de lo que se está votando. Un comentario, por favor. Sí, ya.
hacía referencia Alfredo, ¿no? Ya habíamos platicado de toda esta cadena de precedentes que son una doctrina, yo la denomino eso, la doctrina de la Suprema Corte en materia legislativa, que contiene una serie de principios que son los parámetros que nos guían para revisar cada uno de estos asuntos, y no en todos se declara una invalidez por violación al procedimiento legislativo. Pero yo sí creo que podemos concluir que en todos estos precedentes, en todos estos principios, en las discusiones que tienen los ministros en el Pleno, hay un común denominador, que es respeta la deliberación parlamentaria, una deliberación parlamentaria que debe sustentarse en conocimiento, en información de lo que vas a votar, porque eso equivale a respetar a todos los grupos parlamentarios que forman parte de un Congreso, sean mayoritarios, sean minoritarios, de la calidad que tú quieras. A todos los tienes que escuchar porque partíamos de la base de que son representantes de una sociedad que finalmente es plural. Alguien votó por ellos, no están ahí por su propia voluntad. Y ese es exactamente, y ese es el eje de los criterios de la Corte. Respeta la deliberación parlamentaria con conocimiento, porque equivale respetar a toda la sociedad, a todos los representantes de esa sociedad plural. Oye, Guadalupe, pero si no estoy entendiendo mal tu comentario, lo que la Corte le viene a decir al Poder Legislativo es: haz bien tu trabajo. O sea, me parece que se resume en eso. Sí, observa tu debido proceso. Ahí está. Observa tu debido proceso, son reglas que tu Congreso te das. Tienes un marco jurídico. Y esto es un tema, nos lleva al terreno de la seguridad jurídica. Por eso yo me atrevo a hablar del debido proceso legislativo, porque esto me lleva a un terreno de seguridad jurídica en las leyes que nos van a regir a todos. ¿Cómo es posible, y ya lo decía Alfredo, cómo puedo avalar una ley que al final no es ley? ¿Por qué no es ley? Pues porque no respeto un procedimiento legislativo. Esto me llena mi Estado democrático de derecho de una situación de incertidumbre jurídica, porque ¿qué respaldo en un procedimiento legislativo informado, debidamente discutido, debidamente votado tengo para yo como sociedad, yo como pueblo, que tanto se utiliza últimamente la palabra como sinónimo de todos aquellos que conformamos el Estado mexicano? Oye, ¿qué seguridad tengo de que esas leyes efectivamente respetaron un procedimiento en el que fueron escuchados todos? Sí, es entonces un tema de debido proceso legislativo y de seguridad jurídica finalmente para todos. Déjame hacer un ejercicio quizá de imaginación, Alfredo, pero tal vez no tanto. Una vez que la Corte, en ejercicio de estas facultades, en observancia de esta doctrina, que ya estamos hablando, ustedes mismos lo decían, prácticamente de 2 décadas de desarrollo y conformación doctrinal de un corpus juris jurisprudencial, etcétera. Suponte que llega al punto donde dice: no se observaron las formalidades, trascendieron más allá de lo aceptable para las necesidades de deliberación, etcétera, y se anula la norma por cuestiones de procedimiento, como ya ha sucedido, incluso de manera reciente y con gran impacto en la opinión pública. Eso cierra la posibilidad, Alfredo, te pregunto y te planteo, de que el legislador decida retomar el mismo tema con el mismo contenido legislativo y hacer una puntual observancia del procedimiento para lograr los fines que en su momento se apreciaron como de absoluta urgencia, etcétera. No la hay. O sea, en la medida que la Corte sigue su jurisprudencia, que le obliga a analizar primero las violaciones de procedimiento y después las sustantivas, si llega a la conclusión de que no se respetó ese procedimiento, simplemente invalida la norma y, en principio, el legislador es libre de volver a aprobarlo siguiendo el procedimiento, o sea, volver a aprobar ese contenido. Porque si la argumentación de la Corte fue: no hubo tiempo para conocer el contenido de la iniciativa, no hubo dictamen de la comisión de no sé qué, no se convocó a no sé qué. Bueno, pero todo eso, llevado a sus últimas consecuencias de la declaratoria de invalidez de la norma, no cierra la posibilidad de estar en el escenario que tú estás planteando ahorita. No la cierra. Yo te diría, hay una restricción temporal en normas en materia electoral. Ah, bueno, pero esa es otra cosa. Eso tiene su propio... Sí. Eso tiene su propio cauce, Sí, pero sí, eso también es por seguridad jurídica. Sí. Y creo que es otro tema incluso. Es otro tema. Pero, en principio, no hay ninguna limitación sustantiva para que... A ver, ¿por qué se los planteo? Y me interesa mucho escucharte también, Guadalupe, porque entonces, en términos de afectación del debate, no hay tal. El debate subsiste.
El debate puede regresar a las cámaras. El debate puede retomar un contenido normativo que fue materia de una iniciativa. Sí. Entonces, no es que la Corte ni tiene la última palabra, ni está cerrando la deliberación, ni nada. Lo que está diciendo es, tú misma, Guadalupe, lo decías, observen su propio marco jurídico, el que ustedes se dieron. No anulas la función legislativa, no eres quien para anular la función legislativa, simplemente estás revisando el origen de un ordenamiento, sus reglas de procedimiento legislativo, si fueron o no respetadas, de acuerdo con los principios que no es que la Corte haya inventado, están en la Constitución. Sí. No son generación espontánea, no, parten de la Participan Constitución. de la supremacía constitucional. Por lo mismo, exactamente, Como por lo las demás. mismo. Entonces, O sea, no anulas la función legislativa, simplemente le dices, oye, se cometieron esta serie de irregularidades o de deficiencias al momento de este producto legislativo, la expulso del orden jurídico y eso no equivale a que desaparezca tu obligación, tu facultad de legislar. Sobre todo, esto es muy importante aclararlo. Hay leyes que está el Congreso, por ejemplo, el Congreso de la Unión está obligado a emitir. Sí. Vamos, traemos a colación otra vez los últimos dos asuntos que ha resuelto la Corte en un terreno electoral, pero también en un terreno de comunicación social. La primera de las leyes que quedó expulsada del orden jurídico por violación al procedimiento legislativo fueron las reformas a la Ley General de Comunicación Social. Esa ley está el Congreso de la Unión obligado a emitirla, obligado a legislarla en términos del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Yo, Corte, no puedo anularle esa facultad, por el contrario, te exijo que lo hagas, sí. porque es producto de un amparo, además, es consecuencia de un amparo esa ley. La Ley General de Comunicación Social surge por virtud de un amparo que concedió precisamente la Corte para que legislaran en materia de comunicación social y propaganda gubernamental. Entonces, estamos partiendo de una obligación constitucional del Congreso. No puedes anularla. Simplemente retoma tus reglas, observa tus reglas, presenta nuevamente una iniciativa, dale el trámite correspondiente y tendrás el producto legislativo que anhelas, ¿no? Y que en unos casos estás obligado a emitir. Ustedes dos que además de ser servidores públicos son también profesores, académicos, pensadores de lo jurídico, eh, habrán participado y habrán visto este debate de los órganos de la jurisdicción constitucional con carácter contramayoritario, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pero a ver, el Pleno de la Corte que se integra por 11 personas, ¿cómo es posible que le diga a los 628 integrantes del Congreso de la Unión que no les asiste la razón cuando ellos son representantes populares, cuando han sido electos por voto directo, etcétera, etcétera? Pero entonces, Alfredo, en términos de lo que está diciendo Guadalupe, este argumento yo no le veo sustento en este caso. Me refiero a este caso. Obviamente sé que el debate contramayoritario es mucho más extenso, mucho más complejo, pero en este caso no. Pues porque el debate no termina ahí. no, o sea, estamos viendo que la Corte simplemente ejerce su función constitucional de que se respeten las reglas constitucionales. O sea, el hecho de que sea una facultad, como le llaman, contramayoritaria, yo no sé siquiera si es aplicable en este caso, porque bueno, simplificando mucho en el sentido de decir, son 11 integrantes del Pleno de la Corte. Claro, y que no son electos. Y que no son electos. Porque ese argumento ha estado, tampoco, Claro, no estoy inventando el argumento. No, desde luego, ese argumento está en boga ustedes lo han leído, ¿no? y Claro. ahorita se ha repetido mucho que deberían, que 11 personas por las cuales nadie votó están decidiendo sobre 628 legisladores. Y yo diría, pues no. Ellos no decidieron nada en la medida que no debatieron. Claro. No dijeron, esta es una buena reforma por la cual yo voy a expresar mis argumentos y voy a escuchar a la contraparte a que me diga qué vicios tiene. Cuando una cosa no se discute, ¿cómo me pueden decir que es una decisión mayoritaria? ¿En qué momento eso es una decisión? Nada más decir sí. Oye, ¿y puedes tú tomar una decisión sobre algo que no has tenido tiempo de leer? Pues yo diría que no. Yo diría que Digo, en no. la vida, O ¿no? sea, Hasta en la vida, vaya.
Claro. O sea, bueno, yo no me quiero meter a cómo uno toma decisiones porque No, asumo que todos son te racionales, ¿no? te puedes equivocar, claro. Sí, bueno, diría, si yo te pregunto, ¿se puede? Tú me dices, pues sí, sí se puede. Pero lo que es un hecho es que Exacto. si tú no conoces un documento que vas a votar, no tienes los elementos para tomar una decisión. Y si esa decisión trasciende a terceros, Bueno, porque tú lo imagínate, puedes tomar respecto a ti mismo, claro. ¿no? Dices, no, no, yo a ver, sin ver la carta de un restaurante, le digo al mesero que me traiga lo que quiera. Ah, pues tú te lo comerás y tú pagarás la cuenta. Pero si tú la cuenta se la vas a entregar a un tercero, no deberías de revisar el menú, ver bien cuáles son las opciones. Estás obligado. Y para eso existen estas reglas de distribución, de asegurar el conocimiento. Y ahí, bueno, no hemos mencionado otras, pero hay primera lectura Sí, sí, sí. y luego segunda lectura y las cámaras, el procedimiento bicameral, ¿no? Lo que aprueban en Cámara de Diputados tiene que pasar a Cámara de Senadores, ¿no? Y en principio se tiene que dictaminar en ambas. Guadalupe, parecería, pero ahí es donde quiero escuchar tu punto de vista, que de lo que estamos hablando es de un tema de relación entre poderes, en donde una expresión de la representación política del Estado mexicano en sede parlamentaria toma ciertas decisiones y luego esto llega por alguna vía, puede ser acción de inconstitucionalidad, puede ser amparo a conocimiento de otra parte del Estado mexicano, que en este caso es la Suprema Corte, y parecería que hay ahí como una especie de diálogo, de debate, a veces un diálogo más álgido, a veces menos álgido, pero parecería que es entre órganos del poder. Pero yo quiero agregar un elemento adicional, que es escucharte, Guadalupe, tu opinión sobre la participación de la opinión pública en procesos deliberativos, porque aquí la pregunta sería, ¿y dónde queda el ciudadano? ¿Por qué el ciudadano debería de poder escuchar a las minorías parlamentarias? ¿En qué se beneficia el ciudadano de que haya un debate parlamentario y un trámite parlamentario acorde al marco jurídico? Porque también en ese tránsito que planteaba Alfredo de minorías parlamentarias que el día de mañana pueden llegar a ser mayorías, pues yo creo que tiene que haber un convencimiento social, tiene que haber una interacción, tiene que haber una conformación de opinión pública. ¿Dónde está aquí la ciudadanía? Aquí mira, yo creo que la ciudadanía está en esta apertura que hoy en día tenemos de conocimiento de lo que hacen nuestros tres poderes, de lo que hacen nuestros servidores públicos. Hay posibilidad, claro, de escuchar te pongo el ejemplo de la Corte, llegaron muchos amicus para escuchar precisamente su punto de vista por la preocupación que había cuando surge el examen dentro de la Suprema Corte de leyes que son de trascendencia para el sistema democrático mexicano. Y este paquete de reformas de las que pues estamos hablando a manera de ejemplo son importantes para el sistema democrático mexicano. Yo pienso que el ejercicio del legislador tampoco tendría que ser ajeno a lo que piensa la sociedad, a lo que piensa la opinión pública, como bien la mencionas, ¿no? Finalmente, nuestros legisladores son eso, representantes populares. Tendrían que tener una cercanía con aquel sector de la población que votó por ellos. Si estás identificado en una entidad federativa, en una demarcación, en un distrito, etcétera. Yo creo que en buena medida falta también ese diálogo, lamentablemente, ese diálogo entre la opinión pública y lo que hacen nuestros servidores públicos. Es un tema también de responsabilidad. Oye, pero ese diálogo no se estructura mejor cuando el debate es verdaderamente público, cuando es un debate informado, cuando se escuchan diferentes voces. Acabas de decir algo muy importante y que no habíamos mencionado como aquellos principios o aquellos criterios que ha fijado la Corte en esta doctrina judicial. Uno de ellos muy importante es la publicidad de lo que hacen nuestras cámaras. Si no tengo un ejercicio parlamentario, eso, que le dé publicidad, que sea un pleno abierto en donde los ciudadanos puedan estar presentes, escuchar el debate de los legisladores, por ejemplo, el canal del Congreso, que es muy importante, la función que hace, ¿no? El propio canal del Poder Judicial Federal es una forma de acercarnos a la opinión pública, a la sociedad. Yo te diría, Guadalupe, que es una forma de rendir cuentas. Sí, también, Es exactamente. una vía de las muchas, pero es una. Necesitamos ser observados, ¿no? Hay mucho, se utiliza últimamente en todas estas reformas que vemos a nivel federal y a nivel local, hay una palabra que no me dejará mentir, Alfredo, que se utiliza mucho como justificación de urgencia, la austeridad.
Y esto nos lleva al tema de transparencia, como bien lo mencionas tú. Oye, ¿de qué forma yo, legislador, servidor público, me acerco a la opinión pública, a la sociedad, al pueblo, a la gente de la calle? Todos somos personas comunes y corrientes, todos somos parte del Estado mexicano. ¿Qué hago yo para acercarme a ellos, para hacer esta labor legislativa, para tomarlos en cuenta, para que sean escuchados? El Congreso tiene sus medios. Esto nos lleva al tema del derecho a la información, de la transparencia. También lo tiene la Corte. También lo tiene la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Estos expedientes, las sesiones, los proyectos Todas las son sentencias son públicos, son públicas, públicas, las sesiones son públicas, los votos de cada uno de los integrantes, los conocen, llegan los amigos, las versiones estenográficas. o sea, es público, la gente puede estar plenamente informada de lo que hace cada uno de esos tres poderes. Debería estar plenamente informada de lo que hace cada uno de esos poderes. Entonces, el terreno de la opinión pública, yo sí creo que es factor fundamental como para empujar este nivel de responsabilidad que a veces se olvida, que va muy ligado a la transparencia y a esta necesidad finalmente sí de escuchar porque vemos, ¿no? Hay un debate intenso en la calle. Sí, sí. Lamentablemente, alguno mal informado, ¿no? Pero es propio Sí, de las democracias contemporáneas. Digo, no todos los ciudadanos tienen el tiempo o a veces no abrevan de medios, porque ahora está muy de moda las fake news, Claro. las adulteraciones del discurso periodístico también. pero ahí está nuestra responsabilidad como servidores públicos. Oye, si yo estoy consciente que en la opinión pública puede haber ciertos sectores que basen su opinión, su punto de vista, su idea de lo que está sucediendo en el Estado mexicano con base en información que puede ser equivocada, que puede tener ciertos matices ideológicos que contribuyan a eso, a un tema de desinformación. Bueno, mi labor como servidor público, ¿cuál tendría que ser? Pues este contacto precisamente con la sociedad, con la opinión pública, de informarle, pero además también yo de ver con seriedad y estar consciente de la responsabilidad que tengo como legislador, como juzgador, de la consecuencia de mis decisiones hacia la opinión pública, ¿no? Pues en el tema que están ustedes planteando me parece inequívoco, porque las Me consecuencias parece son de gran calado. Depende, yo creo que depende, quizás no lo observen todos de la misma manera, pero lo decidido depende a futuro de decisiones, mejor dicho, va a ser la base de decisiones muy importantes que va a adoptar la sociedad. A ver, en este sentido, Alfredo, a mí me parece que lo que Guadalupe está planteando de alguna forma debería ser del interés no solamente de protección de minorías parlamentarias, sino de la propia mayoría. Al final del día, la propia publicidad, la deliberación, etcétera, abona a la mayoría, porque esa mayoría que tiene un respaldo partidista, que tiene una representación político, ideológica, etcétera, también quiere ser escuchada y quiere ser bien escuchada. Claro. ¿Cómo te suena? ¿Qué nos Pues puedes es que comentar? yo diría, estas salvaguardas sí son para las minorías, pero yo te diría, si un documento es tan extenso que la minoría no lo pudo conocer, probablemente los de la mayoría tampoco lo No, sin conocieron, duda, ¿no? sin duda, sin O duda, sea, claro. Entonces, Sí, hay hay un deber muy importante que mencionaba Guadalupe de transparencia, no solamente eh, porque protege a las minorías, sino también porque a quien toma la decisión mayoritaria al final, esa transparencia nos permite saber, como a veces se escucha por ahí, otorgarle el aplauso o el escarnio a quien tomó una decisión. Si nosotros no tenemos, oye, ¿quién votó qué? pues quién sabe. La Corte tiene precedentes donde ha anulado votaciones porque se vota en secreto, Fíjate. por cédula, cuestiones que son sensibles políticamente, ¿no? Un ejemplo, matrimonio igualitario en Yucatán. Fíjate. Se invalidó
la votación porque se hizo por cédula, porque no querían el escarnio de haber votado una cuestión que es, al menos en ese estado, controvertida, ¿no? Entonces, por eso es importante que se sigan estos otros principios que mencionaba Guadalupe. Tenemos que saber quién votó, cuándo, qué. Se puede discutir una cosa demasiado, ¿no? Yo te diría no, pero hay quien dice, no, eso ya está muy, muy discutido, claro. Pero el hecho es que esas posibilidades que tú le das a cada uno te legitiman la decisión también, la decisión mayoritaria. Mayoritaria. Son beneficios para todos. Para todos. Y claro, a los representados. Yo estaba pensando, Alfredo, en el caso de un legislador que integre la propia fracción mayoritaria en un Congreso, Sí. pero que quiera hacer bien su trabajo. Pues también Claro. el hecho de tener claridad en estas reglas hace real tu trabajo. Desde luego, completamente. Si no, ¿con qué cara después? A ver, oye, ¿por qué votaste esto? ¿O qué votaste? ¿Qué votaste? Entonces, ahí hay también muchos elementos que si funcionan bien, permiten a la ciudadanía saberlo, ¿eh? Tenemos, tú mencionabas, los diarios de debates, las páginas de los órganos públicos, al menos los federales, tú con 3 clics llegas a qué se votó o qué se dijo a esta hora en tal sesión. Están ahí ordenadas las sesiones. La ciudadanía tiene mucha manera de acceder a esto y de saber por qué votan o cómo votaron sus legisladores. Y esto me hace pensar en algo que es muy importante, ¿no? En el tema de responsabilidad del trabajo del legislativo. Vamos a llevarlo al terreno de la reelección. Claro. Nuestros legisladores Claro. se pueden reelegir. Sí, es correcto. Oye, entonces, Es correcto. ¿qué cartas le voy a presentar a la gente, a los votantes? Pues el sentido de tu voto también. Ahí es donde Alfredo, bueno, dime cómo Claro, votaste. ¿cómo votaste? ¿Qué hiciste por esta comunidad? ¿Qué hiciste por esta ¿Qué entidad postura federativa? tomaste en este tema Mira, álgido, el en este ejemplo del tema? Yucatán, ¿no? ¿Cómo Claro. votaste? O sea, y eso va, ligado a la reelección, porque uno de los elementos que uno debe tomar en cuenta como ciudadano al momento de votar, oye, yo voy a votar nuevamente por el senador X. Bueno, quiero ver cuál fue su trabajo legislativo porque pretende reelegirse. Que por cierto, eso también le da contenido al ejercicio del derecho a sufragio. Un sufragio informado. Claro, Un sufragio claro, en donde se evalúe verdaderamente a quien nos está pidiendo claro. la renovación de la confianza ciudadana. Quiero ver a nivel federal, porque existe la posibilidad ya de, obviamente, de reelección, quiero ver en la renovación del próximo Congreso qué legisladores van a tener la intención de reelegirse, pero además, qué respaldo tienen en cuanto al trabajo llevado a cabo. Yo como ciudadano común y corriente, yo me podría pensar, pretende reelegirse, ¿qué hiciste? ¿Cómo votaste, ¿Por qué no? regresas y me pides el voto? Claro. Nos quedan pocos minutos de programa, Guadalupe, pero no quiero despedirlo sin plantearte lo siguiente. A mí me parece que la observancia del procedimiento legislativo por los propios parlamentarios, por quienes integran las cámaras, obedece también en parte, y sé que el término es no sencillo, pero lo pongo, a un deber de lealtad institucional. Es decir, si tú estás ahí para legislar, si tú estás ahí representando a una parte del pueblo soberano, pues, tienes que conducirte con lealtad. Claro. No sé si se ha exagerado el adjetivo, No. pero me atrevo a ponerlo. Yo lo llevaría, yo le agregaría de ética, Bueno, todo bien. de responsabilidad y de lealtad con aquel que me dio la confianza de su voto. En este escenario ideal, en donde votamos, ejercemos nuestro derecho al voto para elegir representantes populares con un perfil meditado, con un perfil de convicción de que va a hacer su trabajo, pues como todos lo anhelamos, ¿no? ¿Y qué es lo que anhelamos? Un trabajo ordenado en todo el servicio público, un trabajo ordenado, un trabajo que respete el régimen constitucional, un trabajo, retomando el trabajo legislativo, las reglas que ellos mismos se dan. Y esto me conduce, ¿no? Al terreno, oye, sí, de lealtad, pero con aquellos que me depositan su confianza. Ahí sí, a propósito de lo que decías de este debate, son 11 personas que lamentablemente tiran o dejan sin efectos un ordenamiento aprobado por 500 diputados y por 208 senadores.
¿De qué se trata esto? De eso se trata un Estado democrático de derecho, ¿no? De los frenos, de los contrapesos, de entender la naturaleza de las funciones de cada uno de estos órganos. Y ahí también se ve la lealtad, incluso también en los ministros, Sí, claro. en los magistrados. Bueno, al final esto se llama democracia constitucional. Exactamente. Y con eso quiero cerrar, Alfredo. Nos quedan 30 segundos, pero no puedo evitar plantarte esta pregunta. ¿El control sobre el procedimiento legislativo vulnera la democracia? La fortalece. El control sobre el procedimiento legislativo, para mí, es lo más democrático que hay. Y los jueces resuelven conforme a nuestras reglas fundamentales, que se tomaron también por mayoría. Esa es la legitimidad democrática de los jueces constitucionales. Resuelven conforme a lo que decidió el constituyente por mayoría. Yo creo que no puede hablarse de falta de democracia porque los tribunales constitucionales invaliden un procedimiento legislativo. Es parte del engranaje que garantiza que sea realmente democrático el producto legislativo. Ahí está. Alfredo Narváez, Guadalupe La Paz Varela, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender este tema y gracias a usted que nos acompañó en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre la observancia de las reglas del procedimiento legislativo y el correspondiente control constitucional que ejercen los tribunales. Gracias y hasta pronto.